Lo que están leyendo los sismógrafos de la hidrología en este preciso momento, en abril de 2026, no es una anomalía estadística, es el colapso sistémico de la mayor red de suministro de agua de América del Norte. Las alarmas no están sonando, están gritando en tiempo real. Ahora mismo, 130 estaciones de monitoreo críticas, distribuidas estratégicamente a lo largo de la cuenca alta del río Colorado en las montañas rocosas de Estados Unidos, están enviando una cifra que desafía la física histórica de la región: 0%. El reloj hidrológico ha llegado a su fin. No es un descenso gradual, es una caída libre hacia un abismo de sequedad que nadie, en más de un siglo de mediciones continuas por parte del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, NRCS, y la Oficina de Reclamación, USBR, predijo que ocurriría con esta velocidad devastadora. Lo que se suponía que debía ser el pico acumulado de nieve del invierno, la reserva congelada que garantiza la vida durante el verano, simplemente no existe. Y con su desaparición, el agua de la que dependen de forma directa e indirecta 40 millones de estadounidenses en 7 estados y 30 naciones tribales, se está desvaneciendo más rápido de lo que cualquier modelo de riesgo climático había proyectado. La magnitud de la catástrofe se mide en cifras que paralizan. La lectura estatal de equivalente de agua en la nieve, SWE, en Colorado, la Torre de Agua del Oeste, promediaba apenas 3,1 pulgadas este 1 de abril de 2026. La mediana histórica para esta fecha crucial supera las 14 pulgadas. Estamos hablando de una reducción catastrófica. La comparación histórica subraya la gravedad. El peor año registrado anteriormente fue 2012, cuando la lectura fue de 9,1 pulgadas. El año 2026 tiene menos del 40% del agua almacenada en su manto de nieve en comparación con el que ya era el peor año en la historia medible. Las implicaciones son físicas, geofísicas y aterradoras. El sistema completo, una red interconectada de ríos, reservorios, plantas hidroeléctricas y canales de irrigación, que se extiende desde los picos de 14,000 pies en Colorado hasta el Golfo de California en México, se basa en una sola premisa tectónica e hidrológica: la nieve acumulada en invierno que se derrite lentamente en primavera. Este año, esa premisa ha fallado estructuralmente. No se trata simplemente de una sequía prolongada, es una alteración fundamental del ciclo del agua que ha empujado al río Colorado a un estado de fallo estructural de suministro. El agua no va a llegar. Los datos de telemetría de SNOTEL no mienten. La montaña está desnuda de blanco, y el futuro hidrológico del suroeste de Estados Unidos se está reescribiendo en este instante. La cronología del colapso comenzó a solidificarse a las 8:00 horas del 1 de abril de 2026, una fecha que en la hidrología del oeste de los Estados Unidos marca tradicionalmente el punto máximo de acumulación de nieve. Mientras los agrimensores federales se desplegaban por 64 estaciones de monitoreo manual en las montañas rocosas, lo que encontraron no fue el habitual manto blanco, sino una anomalía geofísica sin precedentes. Estos sitios, con más de 50 años de registros continuos, no solo mostraron niveles bajos. En 60 de las 64 ubicaciones, los sensores y las mediciones de campo registraron los niveles más bajos jamás documentados en la historia moderna. Sin embargo, el dato que ha enviado ondas de choque a través de las agencias de gestión de emergencias como FEMA y la Oficina de Reclamación es el número 18. En 18 de esos sitios, la lectura fue de un 0 absoluto. El curso de nieve de Yampa View, en el condado de Routt, Colorado, una estación que jamás había estado sin nieve en abril desde que comenzaron sus registros, reportó suelo desnudo. Su peor registro previo había sido en 2012, con 6,5 pulgadas. En 2026, el sistema simplemente ha dejado de existir. El análisis geofísico de esta catástrofe revela un fallo mecánico en el sistema de almacenamiento criosférico. No fue un único factor,
sino un acoplamiento de sistemas destructivos operando simultáneamente. Primero, el programa Dust on Snow, polvo sobre nieve, de Colorado, documentó una serie de eventos de deposición de polvo desértico procedentes de las regiones áridas del suroeste y el norte de México durante febrero y marzo de 2026. Este polvo, compuesto por partículas minerales oscuras, alteró drásticamente el albedo de la superficie de la nieve. Al reducir la reflectividad, la nieve comenzó a absorber niveles masivos de radiación solar en lugar de rebotarla al espacio. En un año hidrológico normal, este fenómeno acelera el derretimiento entre 3 y 6 semanas. En 2026, actuó sobre un manto ya debilitado por un invierno térmicamente anómalo. La temperatura media del aire en la cuenca alta del Colorado durante el periodo 2025 a 2026 se mantuvo 2,8 grados Celsius por encima de la media histórica, impidiendo que el agua se consolidara en capas de hielo densas. La nieve no solo se derritió, se sublimó y se filtró en un suelo extremadamente sediento debido a la sequía persistente, impidiendo que el flujo llegara a los cauces principales. A medida que avanzamos por la columna vertebral del río, los datos de monitoreo de la infraestructura crítica presentan un escenario de fallo inminente. El lago Powell, el segundo reservorio más grande de la nación, se encuentra a una elevación crítica de 3.531 pies, operando a apenas el 24% de su capacidad total. Los modelos predictivos de la Oficina de Reclamación indican una trayectoria descendente que alcanzará los 3.490 pies en diciembre de 2026. Esta cifra es el Minimum Power Pool, la elevación por debajo de la cual las turbinas de la presa de Glen Canyon pierden la presión física necesaria para generar electricidad. Si el nivel cae por debajo de esta línea roja, la presa dejará de producir energía por primera vez desde su construcción, desconectando una fuente vital de estabilidad para la red eléctrica de Arizona, Utah y Nuevo México. Aguas abajo, el sistema del lago Mead está sufriendo una descompresión hidrológica similar. En marzo de 2026, la superficie del lago cayó 3,5 pies en un solo mes, situándose en los 1.064 pies. La presa Hoover, un pilar de la ingeniería del siglo XX, está operando actualmente a 1.348 megavatios, lo que representa solo el 63% de su capacidad instalada, de 2.080 megavatios. El umbral de peligro se sitúa en los 1.035 pies. En ese punto, 12 de las 17 turbinas de la presa Hoover quedarán fuera de servicio de forma permanente. Estas unidades, diseñadas bajo parámetros climáticos del siglo pasado, no poseen la configuración técnica para operar con presiones de agua tan reducidas. Ross Schumacher, climatólogo estatal de la Universidad Estatal de Colorado, ha sido enfático. Es seguro concluir que este es el peor año para el manto de nieve en la historia registrada. Lo que los sismógrafos de flujo y los sensores Snowtel están confirmando es una transición irreversible hacia un estado de escasez estructural. El modelo de escorrentía para la primavera de 2026 proyecta que el río entregará solo el 38% de su caudal normal de abril a julio hacia el lago Powell. No estamos ante un ciclo de sequía. Estamos presenciando el colapso de la logística del agua en el oeste de América del Norte. Un sistema que ha sido sobreasignado desde la firma del Compacto del Río Colorado en 1922, y que ahora, con las montañas desnudas bajo el sol de abril, ha llegado a su punto de ruptura mecánica. Para dimensionar la magnitud del colapso de 2026, los científicos de la NOAA y del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, han tenido que retroceder más allá de los registros instrumentales, adentrándose en la dendrocronología y los registros de anillos de árboles que datan de más de un milenio. Lo que estos datos revelan es escalofriante. El suroeste de Estados Unidos y el norte de México están atravesando lo que los expertos llaman una megasequía, un evento geofísico que no se ha visto con esta intensidad desde finales del siglo XVI, específicamente durante el periodo de 1572 a 1600. Sin embargo, hay una diferencia crítica y mortal en 2026, el factor térmico. Mientras que las megasequías del pasado fueron impulsadas principalmente por la falta de precipitación,
La catástrofe actual está siendo catalizada por el déficit de presión de vapor, un fenómeno donde la atmósfera, calentada por encima de los promedios históricos, actúa como una esponja gigante que succiona la humedad directamente de la nieve y el suelo antes de que ésta pueda llegar a los reservorios. Este proceso de aridificación estructural invalida el marco legal sobre el cual se construyó la civilización moderna en el oeste. El Compacto del Río Colorado, de 1922, firmado en el Rancho Santa Fe, se basó en una premisa geofísica errónea. Los hidrólogos de la época realizaron sus mediciones durante lo que hoy sabemos fue uno de los periodos más húmedos de los últimos 500 años. Asignaron 15 millones de acres pie, MAF, de agua anuales entre la cuenca alta y la cuenca baja. Pero la realidad física del río, en los últimos 26 años, ha promediado solo 12,5 millones de hectómetros cúbicos. El sistema ha estado en quiebra técnica desde el día en que se firmó. En 2026, la brecha entre la promesa política y la realidad hidrológica se ha vuelto insalvable. La estadística es brutal. El 85% del flujo del río Colorado proviene de la nieve derretida en las rocosas. Y con 130 estaciones reportando un 0% de nieve, el flujo entrante proyectado es un golpe directo a la línea de flotación de la economía regional. La ciencia del acoplamiento de sistemas nos muestra una consecuencia secundaria oculta: la subsidencia geológica. Ante la ausencia de agua superficial, los centros urbanos y agrícolas, desde Phoenix, Arizona, hasta el Valle de Mexicali en Baja California, México, han intensificado la extracción de agua de los acuíferos profundos. Esto no es solo una pérdida de recursos, es una alteración de la corteza terrestre. En el Valle de San Joaquín y en las cuencas del sur de Arizona, el terreno se está hundiendo a una tasa de hasta 30 centímetros por año. Este desplazamiento vertical de la tierra destruye la integridad de los canales, acueductos y tuberías de presión, que son las arterias del sistema. En México, la situación bajo el Tratado de Aguas de 1944 es desesperada. El compromiso de entrega de 1,5 millones de acres pie de agua por parte de Estados Unidos a México está condicionado a la disponibilidad en el sistema. Con el lago Mead descendiendo por debajo de los 1025 pies, las cláusulas de escasez extrema se han activado, recortando drásticamente el suministro al Valle de Mexicali, lo que amenaza con colapsar uno de los distritos de riego más productivos de México y provocar un desplazamiento humano hacia el norte. El riesgo futuro no es una probabilidad, es una certeza basada en modelos de riesgo de cascada de fallos. Los expertos del Centro de Ciencias del Clima de Colorado han identificado un ciclo de retroalimentación de 200 a 600 años que sugiere que estamos entrando en una fase de aridez permanente. Si el lago Powell cae por debajo del nivel de piscina muerta, 3.370 pies, el agua dejará de fluir por gravedad hacia el Gran Cañón y el lago Mead. Esto no es solo una crisis de agua, es un evento de extinción técnica para la infraestructura hidroeléctrica. Las presas, diseñadas como monumentos a la permanencia, se convertirán en lápidas de hormigón que no contienen nada. La tensión tectónica de esta escasez se refleja en la incapacidad de los 7 estados para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite federal de febrero de 2024, que ahora, en 2026, ha derivado en un estancamiento legal absoluto. La intervención federal unilateral por parte del Departamento del Interior, programada para el 1 de octubre de 2026, es el último recurso antes de que el sistema se fragmente en una guerra de litigios que llegará a la Corte Suprema. El tiempo no se está agotando. El tiempo ya se agotó en las cumbres de las rocosas, donde el suelo seco ha reemplazado a los glaciares estacionales, rompiendo un ciclo que ha sostenido la vida en esta región durante milenios. Detrás de las gráficas de declive térmico y las lecturas de presión hidrostática, el factor humano de la crisis de 2026 está desgarrando el tejido socioeconómico del suroeste de los Estados Unidos y el norte de México.
En la reserva de la tribu Ute Mountain Ute, en el suroeste de Colorado, la realidad no se mide en pies de elevación, sino en hectáreas de tierra muerta. Manuel Hart, líder de la tribu, ha tenido que autorizar una reducción sin precedentes en la siembra de su empresa agrícola de 7.700 acres. La infraestructura de riego, que depende de la captación del deshielo, está succionando aire y lodo. Para una comunidad cuya soberanía alimentaria y económica está ligada a la tierra, la lectura de 0% en las estaciones de monitoreo de las rocosas representa una pérdida directa estimada en más de $120 millones en ingresos agrícolas solo para esta temporada. No hay agua para el maíz, no hay agua para la alfalfa. El ganado está siendo subastado a precios de liquidación antes de que el peso del animal caiga por la deshidratación. Es el desmantelamiento de un modo de vida en tiempo real. En Denver, la capital de Colorado, la atmósfera es de una tensa vigilancia. El 25 de marzo de 2026, la Junta de Comisionados de Agua de Denver declaró formalmente la etapa 1 de sequía, activando un protocolo de restricciones obligatorias que no se veía con esta severidad en décadas. Los residentes con direcciones pares solo pueden activar sus sistemas de riego los jueves y domingos, los impares los miércoles y sábados. Pero la restricción va más allá de los jardines. Grupos de inspectores de agua recorren los suburbios de Aurora y Lakewood, imponiendo multas que oscilan entre los $500 y los $1,500 por el uso negligente de mangueras. Shawnee Glenn, portavoz de Aurora Water, ha descrito 2026 como el año del gran despertar. En las calles de los condados periféricos se han reportado incidentes de confrontación entre vecinos por el uso de aspersores. La cohesión social se erosiona al mismo ritmo que los reservorios. Restaurantes en todo el corredor de la Interestatal 25 han colgado carteles donde se lee "Agua solo bajo petición", un recordatorio constante de que el líquido vital ya no es un derecho garantizado, sino un recurso racionado de forma estricta. La crisis se propaga hacia el oeste siguiendo la infraestructura eléctrica. La red de alta tensión que alimenta a Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles depende de la estabilidad de la frecuencia generada por las turbinas de las presas Hoover y Glen Canyon. Con el lago Powell acercándose peligrosamente a los 3.490 pies, la Western Area Power Administration, WAPA, ha emitido boletines de alerta sobre posibles apagones de equilibrio durante las horas pico de verano. El costo de la energía en el mercado mayorista de Arizona se ha disparado un 400% en comparación con 2024, ya que las empresas de servicios públicos se ven obligadas a comprar energía generada por gas natural y carbón para compensar la pérdida de la hidroelectricidad barata y limpia. Este impacto económico se traduce en facturas domésticas que superan los $600 mensuales para familias promedio en el Valle del Sol, empujando a miles de hogares hacia la precariedad energética en medio de olas de calor que ahora comienzan en abril. Al cruzar la frontera hacia México, el escenario adquiere una dimensión de emergencia humanitaria. El distrito de riego 014 en el Valle de Mexicali, Baja California, recibe su dotación de agua a través de la presa Morelos, alimentada por el menguante cauce del Colorado. Bajo el Acta 323 y los acuerdos de contingencia, México ha visto reducida su cuota de agua en más de 200 millones de metros cubiertos para 2026. Los agricultores mexicanos, representados por figuras como el ingeniero agrónomo Javier Tapia, informan de una pérdida de productividad del 60% en los cultivos de trigo y algodón. La pérdida económica se calcula en más de 2.500 millones de pesos mexicanos, MXN, afectando la estabilidad de miles de familias de jornaleros. El río ya no llega al mar, y ahora apenas llega a nuestras parcelas, relata Tapia. El polvo de las tierras abandonadas en el Valle de Mexicali está provocando un aumento drástico en enfermedades respiratorias, creando una crisis de salud pública que CONAGUA y la Secretaría de Salud intentan contener con recursos cada vez más escasos. El colapso ecológico es la otra cara de la moneda. Las estaciones de esquí en las rocosas
Motores económicos de condados enteros como Eagle y Summit cerraron sus operaciones 3 semanas antes de lo previsto en 2026. La falta de nieve no solo canceló la temporada turística, dejando un agujero de $800 millones en la economía local de Colorado, sino que ha dejado las laderas vulnerables. Sin la humedad del deshielo, los bosques de pino ponderosa y abeto de Engelmann están alcanzando niveles de estrés hídrico terminal. El Servicio Forestal de los Estados Unidos, USFS, ha declarado una temporada de bandera roja permanente. El riesgo de megaincendios forestales que superen las 500.000 hectáreas es ahora una certeza estadística para el verano de 2026. Los científicos advierten que un incendio de esta magnitud en las cuencas de captación contaminaría los pocos suministros de agua restantes con ceniza y sedimentos, inutilizando las plantas de tratamiento de Denver y Fort Collins. Logísticamente, el transporte de agua por camiones cisterna se ha convertido en una vista común en las comunidades rurales de Arizona y Utah, que dependen de pozos privados ahora secos. El costo de un camión de agua de 3.000 galones ha pasado de $80 a $350 en menos de 6 meses. Las 30 naciones tribales, cuyos derechos de agua son legalmente superiores, pero físicamente inexistentes ante la falta de infraestructura de entrega, están demandando al gobierno federal. La tensión política es máxima. 7 estados, 2 naciones y decenas de soberanías indígenas están atrapados en un sistema de suma cero. Mientras los políticos en Washington, D.C. y la Ciudad de México discuten sobre porcentajes y compensaciones, el suelo en el condado de Routt sigue arrojando la misma cifra implacable en los sensores de profundidad: 0. La logística de la supervivencia está reemplazando a la economía del crecimiento, y la sensación de que el reloj ha llegado a su medianoche es absoluta para los 40 millones de personas que cada mañana abren el grifo esperando un milagro que la geofísica ya les ha negado. El cronómetro geofísico de la cuenca del Colorado ha entrado en su fase de cuenta regresiva final. El 1 de octubre de 2026 no es solo una fecha en el calendario burocrático del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Es el punto de no retorno para la seguridad hídrica de América del Norte. Si para esa fecha los 7 estados de la cuenca no han presentado un plan de reducción de consumo que sume al menos 4 millones de acres-pie adicionales, una cifra que hasta hace 2 años se consideraba políticamente imposible, el gobierno federal activará la cláusula de intervención unilateral por primera vez en un siglo. Esto significa que Washington dictará quién recibe agua y quién no, pasando por encima de derechos históricos de propiedad que datan de la época de la frontera. El escenario resultante no es solo una crisis administrativa, es una fractura legal que se encamina directamente hacia la Corte Suprema de los Estados Unidos, sumergiendo al país en una batalla jurídica que podría durar décadas, mientras los reservorios continúan su descenso físico hacia el vacío. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica ha pasado de ser un modelo teórico a una amenaza de seguridad nacional. La geofísica de las presas Glen Canyon y Hoover está diseñada para la abundancia, no para la agonía de un río moribundo. Si el nivel del lago Powell cae por debajo de los 3.370 pies, el sistema entra en el estado de piscina muerta, dead pool. En este punto, el agua cae por debajo de las tomas de salida más bajas. La presa deja de ser una herramienta de gestión para convertirse en un muro de concreto estéril que bloquea el paso del río hacia el Gran Cañón. Aguas abajo, el lago Mead seguiría el mismo destino. Para 40 millones de personas, esto significa el colapso de la red eléctrica que sostiene desde los sistemas de soporte vital en los hospitales de Phoenix hasta los centros de datos masivos que gestionan la economía digital en California. La pérdida de 4.000 megavatios de energía hidroeléctrica limpia y constante obligará a una dependencia de emergencia en plantas de gas natural, disparando las emisiones de carbono en un ciclo de retroalimentación climática que solo acelerará la aridificación. En el norte de México, el impacto geopolítico es sísmico.
El Tratado de Aguas de 1944, que durante 80 años ha sido el pilar de la estabilidad fronteriza, está bajo una presión tectónica. Con el sistema del Colorado en fallo estructural, la capacidad de Estados Unidos para cumplir con la entrega de 1.500 millones de metros cúbicos a México es físicamente nula. Esto no es una decisión política, es una imposibilidad hidrológica. El Valle de Mexicali, que ya sufre una tasa de desempleo agrícola del 45% debido a los recortes preventivos de 2025, podría ver la desaparición total de su capacidad de riego para finales de 2026. La migración interna en México, impulsada por la falta de agua, creará una presión migratoria hacia los centros urbanos como Tijuana y hacia la frontera con Estados Unidos, que FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, no están preparados para gestionar. La escasez de agua se convierte así en un catalizador de inestabilidad fronteriza sin precedentes. El riesgo futuro se extiende a la seguridad alimentaria de todo el continente. El Valle Imperial, en California, y el condado de Yuma, en Arizona, producen casi el 90% de las hortalizas de invierno de Estados Unidos y gran parte de las exportaciones a México. Sin el flujo del Colorado, el suministro de alimentos frescos se interrumpirá, provocando una inflación de precios que se sentirá en cada mesa desde Seattle hasta Mérida. No existe un plan B. No hay acuíferos subterráneos lo suficientemente vastos para reemplazar el volumen del río, y la desalinización masiva en el Golfo de California es un proyecto que requeriría décadas y miles de millones de dólares en inversión que aún no existen. Lo que los datos de 2026 nos dicen es que el oeste de América del Norte ya no está en una sequía, está en una transición permanente hacia un nuevo estado climático. Los modelos del Servicio Geológico de los Estados Unidos sugieren que, incluso con inviernos normales en el futuro, la pérdida de humedad del suelo y el aumento de la temperatura global significan que el río Colorado nunca volverá a los niveles de flujo del siglo XX. La infraestructura de la civilización moderna, en esta región, fue construida sobre una ilusión de abundancia que la geofísica ha decidido disolver. Mientras tanto, en el condado de Root, Colorado, el sol de finales de abril golpea directamente sobre la tierra marrón en el sitio de medición de Yampa View. Los sensores digitales siguen transmitiendo un mensaje monótono y devastador al servidor central. 0,0 pulgadas. Es el sonido del silencio hidrológico. 40 millones de personas esperan un agua que, según todas las leyes de la física y la climatología actual, simplemente no va a llegar. El reloj se ha detenido y lo que sigue es la adaptación por colapso.